Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como docente en la Universidad Nacional de La Plata. Integra además proyectos académicos de estudio sobre publicaciones periódicas y ha presentado sus trabajos en congresos y revistas especializadas. Su proyecto doctoral de investigación analiza los nuevos modos de escritura a partir de los vínculos entre vanguardia estética, vanguardia política e industria cultural en la revista Multicolor de los Sábados, suplemento literario y cultural del diario Crítica, 1933-1934. Su trabajo para estas jornadas se titula Los lugares del crimen en los cuentos policiales de la revista Multicolor de los Sábados, tensiones y cruces entre diario y suplemento. Gracias, Carmen. En principio quiero agradecerle a Román por la invitación y a los chicos de la organización que nos conocemos de hace unos años. Esta exposición se adelanta un poco a las dos exposiciones anteriores, habla de los años 30, algunas de las cuestiones que plantearon las expositoras anteriores, como los crímenes que se resuelven leyendo la prensa, o las conversaciones en la cárcel, yo las encuentro antes en el diario Crítica y en la revista Multicolor, que es su suplemento, que se publica en el 33 y en el 34, así que un poco de eso les voy a hablar. De acuerdo con Dominique Khalifa, los lugares desempeñarían un lugar esencial en la construcción de las realidades criminales. Este investigador francés señala un aspecto que muchos de nosotros que leemos, miramos y analizamos los relatos y las obras cinematográficas vinculados con el género policial asociamos comúnmente con una topografía urbana donde se cristalizarían los miedos o las obsesiones en torno a los asesinatos, espacio que contribuiría también a volver el crimen inteligible. Entre esos lugares encontraríamos no solo las calles, sino también la posición del cadáver, la localización de los indicios. Según Khalifa, todos ellos, especialmente los callejones y los suburbios de París, fueron ocupando una función cada vez mayor en los procedimientos de investigación criminal y en las ficciones de inicios del siglo XIX francés. Y no solo la ciudad de las luces, como bien señaló también Lila Caimari, y como nosotros, lectores del policial, hemos comprobado en nuestras lecturas, el desarrollo urbano fue fundamental para el imaginario finisecular europeo. Cito acá a Caimari, ¿no? Caimari dice que la noción de la gran urbe como escenario del crimen es un elemento clave en la imaginación social del siglo XIX, como lo revela el éxito de las narraciones de misterios de la ciudad que llenan las columnas de la prensa europea y pronto son traducidas y publicadas en tantos diarios y revistas porteños. La niebla londinense que confunde los rasgos y obstruye la comprensión de las relaciones entre transeúntes cumple una función de atmósfera narrativa fundamental. Con ella nace la figura literaria del detective, capaz de dar inteligibilidad tranquilizadora a esa serie de huellas enigmáticas y confusas que es la ciudad moderna. Los cambios que conllevó la modernización, extensamente analizados por teóricos como George Simmel, Siegfried Kracauer o Walter Benjamin, siempre estuvieron ligados al desarrollo de la ciudad y así fue traducido también este proceso en el momento de pensar los adelantos técnicos y los cambios en la demografía urbana de Argentina, más específicamente de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el sentido común, la expansión de los barrios porteños, la localización de zonas marginales en los suburbios y los nuevos peligros que ello conllevó habría sido uno de los factores entrañablemente ligados al surgimiento de la literatura policial y de la nota policial, ¿no? De la nota del crimen en los diarios. De la misma manera se han traducido los peligros que ese desarrollo ha llevado consigo y aquello que en las literaturas policiales inglesa y francesa tenían como lugar de representación a Londres y París, en la prensa porteña parecía tener como principal escenario la ciudad de Buenos Aires. Un diario paradigmático en este sentido fue el sensacionalista y masivo Crítica, que desde sus primeros ejemplares le dedicó un importante espacio a las crónicas policiales, a las entrevistas a los presos y a la inclusión de tipografías en tamaño mayor, de fotografías, de ilustraciones sobre crímenes e incluso mapas y croquis sobre la escena del crimen. Es decir, tradujo y al mismo tiempo creó toda una configuración de códigos amarillistas en el campo periodístico nacional. De acuerdo con Silvia Zaita, en el diario Crítica en la década de 1920, los periodistas se erigieron como testigos de una Buenos Aires desconocida. Desentrañaron zonas ocultas, desenmascararon tramas secretas que crecían en paralelo al crecimiento de la nueva ciudad. Se hicieron cargo de un nuevo submundo del terror urbano cuyo referente no solo habría sido la violencia en las calles, sino también en la vida privada.
Los cronistas de la prensa masiva deambulaban por los suburbios de la ciudad moderna, por los arrabales y el puerto, que serían los espacios predilectos de las notas periodísticas. En esa caminata inquisitiva, los reporteros habrían cumplido la función inexistente del detective inglés, según Silvia Zahita. En un estudio que cruza periodismo, literatura y transformación urbana, Lilia Caimari también se enfoca en la ciudad de Buenos Aires como el principal escenario de las crónicas y relatos policiales de comienzos del siglo. Sin embargo, me interesa pensar en otros lugares del crimen que se hacen presentes tanto en las crónicas del diario Crítica de los años 30 como en los cuentos que se publicaron en su suplemento, la revista multicolor de los sábados, que dirigieron entre el 33 y el 34 Borges y Ulises Petit de Murat. Este periodo, de acuerdo con Laforgue y Rivera, se caracterizó por ser un momento de configuración de un público consumidor de literatura detectivesca y de novelones de acción e intriga. Al mismo tiempo, me interesa sostener en esta exposición que es en la década del 30 cuando resurge de manera residual otro espacio del crimen, mucho anterior al espacio de la ciudad modernizada, pero ya consolidado y bien conocido por los lectores. Me interesa pensar y discutir aquí con ustedes, ya que estamos todos en jornada sobre el crimen, está bueno para discutirlo. Dos casos, un caso periodístico y otro literario, donde puede verse esto que planteo y los vínculos entre literatura y prensa. El primero se trata de un conjunto de entrevistas publicadas en la segunda sección de Crítica entre el lunes 24 de julio y el lunes 7 de agosto de 1933, bajo el título Hablan desde la cárcel los hijos de Martín Fierro, a cargo del cronista Rufino Marín. En ellas, los presos y presas de la cárcel ubicada en la ciudad de Viedma, Argentina, daban testimonio en primera persona a un reportero enviado especialmente al penal de cómo llegaron a hacerse delincuentes, cómo habían conocido a otros famosos maleantes de la época, cómo era su vida en el presidio y qué los había llevado a cometer actos criminales. Estas notas formaron parte de un tipo de reportaje propio de la prensa amarillista y propio de Crítica que el diario venía realizando desde la década de 1920 y que consistía en conversaciones de los reporteros con los presos. Por eso digo que se anticipa un poco a don Isidro Parodi. De acuerdo con Jesús Martín Barbero, los primeros en denunciar en la prensa las malas condiciones de vida en los penales fueron los escritores Víctor Hugo y Eugène Sue en sus folletines publicados en los diarios franceses del siglo XIX. Este tipo de denuncias tomó un mayor protagonismo en la prensa amarilla norteamericana, en la que se publicaron notas escritas por reporteros que se hacen pasar por presos en las cárceles o locos en los asilos. De la misma manera, en Argentina, los cronistas de Crítica solían ir a las cárceles y manicomios para luego ofrecer a los lectores del periódico notas en las que se registraban sus hábitos y costumbres, generalmente desconocidos por los lectores. Esto lo analiza Zahita. Sin embargo, a diferencia de los confinados en las cárceles de Sierra Chica o Ushuaia, a quienes se había entrevistado anteriormente, el diario vinculaba inmediatamente a los presos de Viedma con el Martín Fierro. Así dice la presentación de estas notas. Venidos desde el fondo lejano de nuestra historia rural, galopan por los caminos como sombras de un pasado semisalvaje hacia un porvenir imposible. La sociedad moderna, la civilización que ha convertido los feroces desiertos patagónicos y pampeanos en centros de vida y de labor, les teme. Los mismos cronistas de Crítica se posicionan en estas notas como los ojos de la ciudad que van a ver y a escuchar las historias de los presos del interior del país. A diferencia de los confinados en Ushuaia, que habían sido trasladados a la cárcel desde otras partes de Argentina, en este caso la mayoría de los presos de Viedma habían nacido y vivido en la Patagonia, ya fuera argentina o chilena. Asimismo, en estos artículos, la escena del crimen se ubica en la vasta extensión del sur, donde también existían la pobreza y la marginalidad, y donde pervivían los Martín Fierro del siglo XX. De este modo, junto con las notas que denunciaban los peligros de una ciudad modernizada y que contribuían a la configuración de una topografía urbana del crimen, el diario presentaba otros artículos como estos, en los que el espacio del delito se expandía más allá de los límites barriales hacia la vasta extensión de la Patagonia, allí donde pervivían el indio, el gaucho, hijos de Martín Fierro, según el propio cronista lo dice, el bolichero y el juez de paz. Más que equipararlos con los hijos del personaje de Hernández, el título de estas notas pretendría aludir a nuevas encarnaciones de Martín Fierro que subsistían en el siglo XX en la región patagónica. Así como subsistía también don Segundo Sombra, personaje literario que en las notas del diario toma cuerpo mediante una serie de entrevistas que le hace Luis Diegues, un reconocido reporter del diario. Diegues fue a hacerle una entrevista a un gaucho de apellido Sombra que habría inspirado aquella historia donde se narraba un orden rural ya desaparecido en la década del 20. Si el personaje de Huiralde se instalaba en un pasado utópico, las entrevistas de Crítica venían a mostrar a los lectores la existencia empírica y actual
de ese a quien ellos identificaban como el verdadero Don Segundo Sombra. Si el Martín Fierro de Hernández era un personaje propio de la realidad social del siglo XIX, el diario exponía a sus lectores la supervivencia de sus sucesores y de los personajes corruptos de la campaña en el siglo XX. La idea de la Patagonia como un lugar peligroso en el que los bandidos se mueven a su gusto y en el que la policía y la ley son corruptas, configura un espacio que debió mucho a la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, como todos sabemos. Como señala Josefina Ludmer, el género gauchesco se constituyó a partir de una red de legalidades conformada por una parte por la llamada delincuencia campesina, el gaucho vago, no propietario y sin trabajo ni domicilio fijos, la conocida ecuación desposeídos igual delincuentes, y por la otra, correlativamente, la existencia de un doble sistema de justicia que diferencia ciudad y campo. La ley de vagos y su corolario, la de levas, regía sobre todo en la campaña. Esto lo dice Ludmer. Adrián Gorelick señala una nostalgia del tango y de la literatura de cuchilleros hacia un tipo de personajes que ya no existía en la ciudad. Pero puede pensarse también que en realidad, más que una nostalgia, en Hablan desde la cárcel los hijos de Martín Fierro, hay una supervivencia de estos personajes, una advertencia de que junto con y a pesar de los cambios urbanos y el desarrollo de la modernidad, el interior del país y el tipo de crímenes que allí se cometen, la corrupción de la policía y del juez de paz, el maltrato al indio, siguen siendo en los años 30 un problema social. Se trata de un espacio sobre el que no hay nostalgia porque es actual. Los cuchilleros, los gauchos matreros del interior conviven en el diario en tiempo presente con los bandidos que cometen crímenes haciendo uso de automóviles y ametralladoras en la ciudad. El segundo caso que me interesa pensar aquí con ustedes, especialistas en esta materia, muchos de ustedes, es el de los cuentos policiales publicados en el suplemento de crítica, la revista multicolor de los sábados, que apareció entre el 33 y el 34, bajo la dirección de Borges y Ulises Petit de Murat. Este suplemento presentó una enorme cantidad de cuentos policiales, algunos de ellos, especialmente las traducciones, se publicaron en la sección Cuento Policial, otros aparecieron en el cuerpo del suplemento. Me interesa aquí detenerme en aquellos que fueron escritos por autores rioplatenses como Borges, Manuel Peirú, Víctor Guillot, Carlos Pérez Ruiz y Pascual Guida. En los cuentos que publicaron estos autores encontramos que la escena del crimen se encontraba muy lejos del centro y de los suburbios de la Buenos Aires moderna. Un grupo de relatos acontecía en Londres y París, las capitales del crimen. En ellos, detectives como el Lester Van de Manuel Peirú o el coronel Brackenbury de Pérez Ruiz o el detective magnífico de Guillot resolvían los casos como un juego de intelecto. Otro grupo de relatos presentó tramas que se desarrollaban lejos de Buenos Aires, en el interior de Argentina, y que recuperaban un imaginario literario configurado en el siglo anterior. Así, por ejemplo, en Una escalera real de Víctor Guillot, la escena del crimen se ubicaba en la provincia de Entre Ríos. En La última bala, de Pascual Guida, el enfrentamiento entre un vasco y un compadrito se lleva a cabo en una pulpería de Chivilcoy. Y en Los tres suicidas, también de Guillot, un conjunto de muertes misteriosas ocurrían en un pequeño pueblo de Santa Fe. Incluso en Hombre de las orillas, de Borges, la historia se lleva a cabo en las afueras de la urbe, en un espacio en el que, como señaló bien Sarlo, se establece el límite entre la ciudad y la campaña. Los cuentos que tenían como escenario los pueblos del interior de nuestro país, en general retomaban la temática de la muerte a cuchillo a partir de una enemistad de dos hombres. En la mayoría de ellos, el arma blanca triunfaba sobre las armas de fuego. En ellos también se presentaban personajes extranjeros, italianos y franceses en los cuentos de Guillot, un vasco en el cuento de Pascual Guida, que parecían no resistir la violencia del interior de nuestro país. De la misma manera, las ilustraciones acompañan estas historias con imágenes en las que los hombres están vestidos con bombacha de campo, camisa y pañuelo al cuello, donde no faltan los ranchos de fondo y los faroles del arrabal. Si Crítica presentaba en su cuerpo una importante cantidad de noticias sobre crímenes ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, en los cuentos del suplemento se optaba por ofrecer a los lectores ficciones que se ubicaban en un espacio lejano a la capital y recuperaban como lugar del crimen el interior del país, la campaña, un espacio muy amplio e indefinido que abarcaba desde pueblos de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe o Córdoba, pero cuyas leyes los personajes extranjeros parecían desconocer. Esa presencia del interior del país en una topografía del crimen en la que pervivían los Martín Fierro del siglo XX, esa recuperación del imaginario de la campaña como un lugar peligroso, como podemos ver, volvía a ser parte del diario y de su suplemento en los primeros años de la década de 1930, mientras se sancionaban leyes para la educación de los aborígenes, mientras las carreteras comenzaban a extenderse por toda la extensión de Argentina. Por un lado, que ninguno de los cuentos policiales de la revista Multicolor incluyera los suburbios de la ciudad de Buenos Aires como lugar del crimen,
puede pensarse como un modo de reforzar el carácter ficcional de la literatura allí publicada y separar lo que en ella se narraba de las noticias que aparecían en la crónica roja del diario. Y por otro lado, en el caso de los cuentos que ocurrían en el interior del país o en un espacio de frontera entre lo urbano y lo rural, como ocurre en Hombre de las orillas de Borges, esto puede ser pensado como una forma de volver a un imaginario anterior, que como vimos había sido también retomado en las entrevistas a presidiarios publicadas meses antes de la salida del suplemento. Puede decirse que en el diario más amarillista de los años 30, no en todos los casos el imaginario del delito se asociaba a los bajofondos de una ciudad que experimentaba los cambios propios de una modernidad periférica, que venía experimentando, ¿no?, ya desde comienzos de siglo, sino que tanto las entrevistas a los presos como los cuentos del suplemento volvían a una topografía del crimen paralela, que también debía mucho a una literatura previa que pervivía en el imaginario de los lectores, aquella en la que la ciudad era la representante de la razón y la campaña el espacio de las pasiones y la violencia. Gracias. Bueno, preguntas. Sí. Una pregunta con respecto a lo que mencionaste de volver en ese momento, quizás como último resabio del criollismo, la resistencia del campo, recuperando el del siglo XIX, pero también el del centenario, ¿no? ¿Lo ves como un momento donde eso se está agotando o lo ves como algo que está en tensión con esta nueva idea de la ciudad como el espacio? Yo lo vería como una tensión, digamos. Y además también, digamos, lo pensé porque en general cuando se habla del surgimiento de la literatura policial o de las crónicas policiales siempre se hace mucho hincapié, como retomando una bibliografía, digamos, europea ¿no?, sobre el surgimiento de las grandes ciudades como escenarios del crimen. Y en Argentina, digamos, tenemos otra tradición que, bueno, ya con la revista Martín Fierro en parte también está esa ambigüedad que besarlo, ¿no?, entre criollismo y vanguardia. Yo creo que hay una recuperación ahí, y además sobre todo en los 30 me parece que hay una recuperación de una línea nacionalista, o de decir, bueno, estos peligros en la campaña siguen existiendo, ¿no? No sé si... Sí, sí. No, a mí me parece interesante porque me parece que no se abandona nunca. Sí. Esa línea del crimen ligado al espacio rural, y que me parece que tampoco se hace notar muchas veces en la biografía europea que hemos mencionado, tanto piensa o Benjamin, el propio Cayuá, siempre mencionan que el momento de surgimiento es ese trapper o ese amplificador de huellas, el rastreador, el iniciador, digamos, este tipo de relato de alguien investigando. Sí, podemos pensar que nosotros tenemos nuestro propio espacio del crimen, ¿no? Digamos, en Argentina tenemos nuestro propio espacio. Para pasar, porque en la década de 30 también hay una vuelta al campo, no es necesariamente, puede ser criolista, ¿no? La década del 20 es una década urbana, vanguardista, la década del hilo feminismo, la década del 30 es la década. Entonces, por distintos motivos, hay autores como Mallea, que empiezan a considerar que las ciudades, en lugar de la pecaminosidad consumada, en lugar del crimen, hay una vuelta al campo, pero es un campo que no es un campo real, como tampoco era real el campo de los hombres, ¿no? Los títulos de Mallea de la década del 20 son la ciudad contra el río móvil, el nocturno europeo, proliferación de fiestas, y después tenemos las torres, las águilas, que son nombres de casco de estancia, museos de desplazamiento ahí, la bahía de silencio, la bahía blanca, la bahía originaria, toda la vida blanca, es interesante, digamos, porque hay distintas idas y vueltas de campo. En cambio, el poema más característico de los años 20 es Dulce y íntimo Salva de Borges, abandonamos los dulces campos para siempre, y estamos volviendo a la ciudad, ¿no? Sí, coincido. Bueno, si no hay más preguntas. ¿Vos? Una pregunta, ¿es posible ver una especie de estereotipo en los delincuentes rurales que se entrevistan versus una instancia meramente individual en
Como individual, Pepe, explícame. Que cuando hay un crimen en una ciudad, es un caso individual de alguien con alguna patología versus estos crímenes rurales que responden a un estereotipo del forajido, por eso lo de los hijos de fierro, ¿no? Sí, sí, es cierto, se puede armar una serie. Pero yo pensaba también que el diario siempre arma series, porque imagínate la historia universal de la infamia, ¿no? Y esto sería como una especie de la historia de los hijos de Martín Fierro, o sea, como el armado de series, me parece que es propio de la prensa sensacionalista o de crítica, por lo menos. Dice Gabriel también tiene que ver con eso de que en el campo, digamos, el crimen social también se convierte en bandolerismo social. Por lo menos hay algo de esa construcción, ¿no? Y que eso se ubica en este periodo, se ubica en las provincias. En el momento que Borges escribe el prólogo a Jauretche por el libro sobre el tratamiento del paso de los libres, ¿no? Hay una apuesta, una recolocación de la positividad en la potencialidad del interior del país, que la Argentina se cree para Madrid, digamos, y para todas otras cuestiones, porque el poder central es el que ahora está, que está en el régimen, que está lento, por estos autores y por la crítica, desde luego. Sí, sí, es cierto, sí. Sí, me dejaron pensando, así que... 1919, que es el año que propone Borges como el principio de la catástrofe, es el año de los dos crímenes, pues la Patagonia trágica y la Semana Trágica, digamos. Claro, claro, sí, sí. Bueno, muchas gracias.